Así es, y cambiamos de tema, vamos, ¿te parece? Vamos. Nos vamos, vuelvo a lo que pasaba ayer a la noche cuando hablaba el presidente de la Nación, lo esperábamos todos muy ansiosos y la extensión de esta cuarentena con nuevas medidas que se vienen en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, pero una pregunta lo enojó. Sí, una pregunta sí. lo incomodó un poquito. A mí me gustan todas las preguntas, esto es a título personal, obviamente. Creo que ninguna pregunta es inapropiada, aunque tengo opinión propia en el medio, y me parece que le dio la oportunidad de remarcar algunos conceptos, pero en el medio se metió una palabra que es la palabra angustia. Angustia, esto pasaba ayer en la conferencia. Porque a mí me llama mucho la atención esta idea que transmiten muchos medios y muchos periodistas de la angustia de la cuarentena. Es angustiante salvarse. Angustiante es enfermarse, no salvarse, no preservar la salud. Angustiante es eso. Angustiante es que el Estado te abandone y te diga arreglátela como puedas. No que el Estado te diga quédate en tu casa y cuídate, yo mientras tanto voy a buscar dónde está el virus. Eso es angustiante. Que el Estado no esté presente ahí. ¿Qué es o qué no es angustiante? ¿Qué es la angustia? A ver, una palabra que tiene múltiples abordajes, lo psicológico, lo clínico también, y lo filosófico. Darío Stanzreiber, muy buenas tardes, ¿estás por ahí? Hola Luis. ¿Dije bien el apellido? Impecable. Porque esa era mi angustia, ¿cómo decir el apellido, Darío? Quiero que sepas que le pedí a Luis, por favor, que lo dijera él, porque parte de mi angustia del día de hoy tenía que ver con tu apellido. Claro. Hermoso. Pero mira, hay algo de lo que escuchábamos en lo que te pasó con mi apellido, porque me parece que lo que hay que separar cuando hablamos de angustia es aquello que podemos resolver de aquello que no. Me parece que un poco el presidente puso el énfasis en eso. No se puede poner todo en la misma bolsa. La angustia tiene que ver con aquellas situaciones que uno no puede resolver. Esto ya lo decían los estoicos. Hay cosas que dependen de mí y hay cosas que no. Y es fundamental separar sobre cuáles cosas puedo tener incidencia y sobre cuáles no. Lo que asistimos es a una idea así como totalizante de una angustia desmedida que nos toma todo y que no, de algún modo nos impotentiza o paraliza. Y me parece que lo que pasó ayer fue otra cosa. El presidente dijo, separemos, yo lo leí así, digo, la angustia que uno puede sentir frente a este acontecimiento es una angustia natural y está buenísimo que suceda, que uno se haga cargo y vea lo que hace con eso. Pero después no hay que mezclar, digo, los que tienen que hacerse cargo de resolver situaciones concretas lo están haciendo, entonces ahí no hay angustia. Vamos ahí a desglosar, Darío, si te parece, los distintos niveles o profundidades de angustia. Hay una angustia inicial del día de ayer, es, bueno, vienen 15 días más para Capital y Gran Buenos Aires de aislamiento o distanciamiento, que me gusta más la palabra distanciamiento. Después una angustia de qué pasa si no aparece una vacuna, digo, nuestra vida va a cambiar para siempre, no voy a poder abrazar más a mis amigos, no voy a poder abrazar más a mis vínculos, y ahí viene una angustia mucho más amplificada. ¿Cómo se pueden manejar desde la filosofía? No, claramente, digo, la sensación de incertidumbre más existencial, Luis, que tiene que ver con que nos va a cambiar de raíz muchas de nuestras prácticas, es una angustia real, que te digo que tenés dos alternativas frente a eso, digo, o te deprimís o se te vuelve, digamos, un inspirador para cierta creatividad. No olvidemos que en general el ser humano suele ser como alguien que queda muy como engrampado en la repetición de situaciones, digamos, cotidianas que siguen siendo siempre las mismas, digo, normalizado, como si te dijera, industrializado en ciertas formas. Y la angustia, aunque parezca extraño, suele ser disruptiva porque nos descoloca tanto que termina siendo creativa. No es casual que muchas veces se asocie la angustia con la libertad, porque cuando uno llega a ese punto de estar así como sin saber para dónde va la cosa, empieza como a encontrar por ahí salidas que si no, no se nos hubiera ocurrido. Digo, hay un lugar donde toda esta situación puede ser una oportunidad para movernos de lugares instalados, lugares que creíamos que no podían ser de otro modo.
en ese sentido, es una angustia, déjame que te diga, dulce, ¿viste? Una angustia que tiene como un sabor a esto, a oportunidad. Digo, otra cosa, y por eso quiero resaltar, porque ustedes por algo ponen el informe al principio, otra cosa es la angustia de que nadie se esté haciendo cargo de necesidades concretas que la población tiene. Digo, si el Estado ahora no estuviera presente, sería realmente otra situación. Vos decís, pero ¿qué pasa? Digamos, la gente que está, no sé, en las situaciones de mayor pobreza, se ve afectada por la pandemia y no tiene quien salga a representarla o a solucionarle los problemas. Ahí es algo más concreto que me parece que Fernández estaba hablando de eso. O sea, ojo que el Estado está presente. Resguardemos la angustia para las situaciones donde realmente tenemos que tener angustia, que tiene más que ver con lo que ustedes están preguntando. A ver, Darío, a mí me queda clarísimo las prioridades que uno puede tener y que no es lo mismo la angustia de tener un ser querido, de un familiar o uno mismo enfermo con riesgo de vida, pero también me parece válido que la gente pueda preocuparse por su futuro económico, porque tiene que cerrar un local, aunque no sea el más necesitado hoy. Digo, el que tiene un comercio y no puede pagar el alquiler hace 2 meses, el que no sabe qué va a pasar con el trabajo, el que maneja una combi y lleva chicos al colegio que piensa que hasta agosto no vuelven, esa incertidumbre también puede generar angustia. No me cabe duda, y creo que ahí es donde más se le exige a las instituciones, al Estado, que tome cartas en el asunto. O sea, me parece como un reclamo más que válido, entendiendo siempre, digamos, que eso ya depende de cómo cada uno lo evalúe. Digamos, hay una vocación de ir en pos de una resolución de estos temas, ¿no? Yo frente a eso lo que te diría es distinto incluso cuando me pasa a mí de manera individual y cuando le pasa a todo el mundo, ¿viste? Es como que seguramente todos los que estamos acá en el medio de toda esta cuarentena, la mayoría de nuestros proyectos para este año, nada, se interrumpieron, se paralizaron o se disolvieron. Pero es muy distinto saber que esto le está pasando a todo el mundo, o sea, que no es algo que tuvo que ver específicamente, no sé, con un error mío, con una fatalidad personal, o sea, nos arrasó a todos. Es algo, digamos, que irrumpe. Algo que irrumpe para todos aparte. Entonces, me parece que lo despersonaliza un poco, por lo menos a mí, chicos. Ahora, o sea, yo cuando pienso, digamos, todos los proyectos que tenía para el 2020 y que se me, digamos, cayeron, lo despersonalizo, ¿entendés? Porque si se me hubieran caído a mí personalmente, me angustiaría de una manera. Ahora, sabiendo que el mundo está detenido, entonces el tipo de sensación que tengo es otra. Bien, vamos, Darío, si te parece, a muchos amigos, amigas, seguramente también tendrás vos conocidos que les tocó pasar esta cuarentena en soledad. Una soledad que obviamente con la tecnología se transita de otra manera, pero que igualmente el distanciamiento físico hace mella en el espíritu de las personas. ¿Qué puente de entendimiento y de inspiración le podés dar a aquellas personas que no eligieron estar solas, quedarse tranquilos en sus casas, sino es una situación sanitaria que nos atraviesa y hay que quedarse en casa? ¿Cómo imaginarse en ese espacio? No, de nuevo, te digo, primero aclarar algo. Angustia, me cebé con la angustia porque aparte el domingo es el día de la angustia. Claro. ¿Viste? Entonces, todo está como duplicado, me parece. Hay como una sensación de que estamos viviendo una especie de domingo extendido, ¿no? De domingo eterno. Bueno, a veces no sabemos en qué día estamos parados, qué día de la semana es. Cuando caemos en que el lunes es 25 de mayo y es feriado, hoy los chicos en casa decían, es feriado. Digo, hay una pérdida del sentido del tiempo. Claro, el tema del tiempo es el que más se nos ha movido, me parece, ¿no? Hay algo en la percepción del tiempo que está como implotada. Y me parece fundamental poner el acento ahí, cómo cambia nuestra relación con el tiempo. Vos decías muy bien que no sabemos qué día es, incluso te diría que estamos como más ahora ordenándonos en la medición del tiempo desde otro lugar, no tanto pensando los días de la semana, sino pensando más, digamos, las etapas del día, ¿no? Estamos como más pendientes de si es de mañana, si es de tarde, si es de noche. Cambió nuestra relación con el tiempo y eso es fundamental porque nosotros veníamos viviendo antes de la cuarentena una vida
donde la idea de tiempo lineal, cronométrico y productivo nos normalizaba, nos tenía completamente enajenados. Por eso el domingo era un día distinto siempre, porque el domingo es como que parabas, se provocaba ese freno y te dabas cuenta que habías estado los 5 o 6 días de la semana, los días hábiles, como totalmente inmerso en una maquinaria, digamos, de chorizos, ¿viste? De la que uno es parte y casi no puede salir. Entonces, me parece que este domingo eterno, que es la cuarentena, tiene como distintas consecuencias. Todo depende de cómo te pega. Te puede pegar pensaba eso, mal, Darío. Hay gente mal, que la veo con una capacidad creativa en este momento, pudiendo reinventarse de una forma que admiro. A otros más tirados, otros esperando que esto pase y suponiendo que vamos a volver a una normalidad similar a la anterior, que pareciera difícil que sea, pero me quedo con estos primeros, capacidad de reinventar sus empresas, su restaurante, su propio día. Sí, y otros que se deprimen, ¿no? Y que no le encuentran la vuelta, y que, o como decía Luis, otros que les agarró la cuarentena en soledad y no se bancan la soledad. Digo, cuando hablamos de proyectos que se vieron interrumpidos, no hablamos solo de proyectos laborales, hablamos de proyectos también vinculares. Imagínate la persona que estuvo todo el verano deshojando la margarita para ver si le decía a la persona de la que está enamorada si quería o no quería salir la noche siguiente con él o con ella a tomar algo. El 21 de marzo, ¿te imaginas una cita? Y el 20 dicen cuarentena, pero Alberto, deben gritar algunos, ¿no? Además te arrepentís de haber estado 6 meses deshojando la margarita, ¿no? Obviamente esas cosas también impactan. Yo veo, o sea, me comentan muchos amigos y amigas que todo el mundo ha recibido mensajes de sus ex. O sea, como que en estos 2 meses hay como una necesidad. Ojo, pero para, te metiste en un área que creo que nos va a dar para que tengamos otra nota. No guiarse por los impulsos que nacen en medio de la cuarentena. El Facebook es como una carnada de tentaciones donde la persona que dejaste hace 15 años, por algo la dejaste y no da para volver. Darío, un gran abrazo y gracias por estos minutos. Como siempre es lindo escucharte. El Facebook quedó viejo, Luis. Igual te banco, te dejo un gran abrazo y gracias a ustedes. Que terminen bien el domingo. Una cosita nada más. Estoy empezando un curso virtual en el Conex. Digo, de clases. Luis vino a una, así que conoce, digamos, clases así online a partir de junio. Digo, en las páginas del Conex está la información. Gracias a ustedes.